Nunca hagas esto al despertar. 15 errores brutales que derrumban tu sabiduría oscura. Cuando la luz del día se filtró por la ventana, Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era una mañana como ninguna otra, el aire estaba cargado de una energía inquietante. ¿Qué me está pasando?, se preguntó, mientras sus ojos todavía se esforzaban por acostumbrarse a la luz. A su lado, el reloj marcaba las 6:66, un tiempo que no existía. Un sudor frío le cubrió la frente, algo no estaba bien. Despertar ya era un desafío. Pero lo que no sabía Clara era que había cometido varios errores que la estaban llevando al borde de un colapso energético. Primero, al levantarse, no agarró su vaso de agua. En su lugar, tomó su teléfono. El brillo de la pantalla la deslumbró, como si un rayo de la tempestad estuviera atacando su mente. Miles de notificaciones la invadieron, mensajes de deudas, fotos de otras vidas perfectas y noticias desalentadoras. Sentía que su corazón latía desbocado, cada tic del reloj parecía un recordatorio de su angustia. Clara se arrastró a la cocina, el olor a café recién hecho se mezclaba con el aire pesado de la mañana. Otro error, saltarse el desayuno. Mientras la cafetera goteaba, el eco de pensamientos oscuros llamaba su atención: no eres suficiente, nunca vas a lograrlo. Y en aquel instante, el silencio fue abruptamente interrumpido por un grito proveniente del parque. «¡Auxilio!», resonó. Su pecho se apretó. ¿Qué estaba ocurriendo? Afuera, una sombra se movía entre los árboles, robando la luz del día. Clara sintió un nudo en la garganta. Sentía que sus energías estaban siendo absorbidas por una fuerza desconocida. ¿Sería posible que sus errores matutinos estuvieran conectados con ese caos afuera? Cada error parecía dejarla más vulnerable. La incomodidad la envolvía, y el tiempo se sentía distorsionado, como si todo estuviera en cámara lenta. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estés allí, dale un like al vídeo, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. Clara volvió a mirar por la ventana, el viento comenzó a agitar las hojas, creando un murmullo que le parecía un susurro aterrador. La sombra brillaba intensamente, como si el propio sol intentara ocultarla. ¿Qué es eso?, replicó en voz baja, el eco de su propia voz volviendo a ella como un hechizo. Podría ser que así como sus energías se habían desgastado, algo oscuro y enigmático buscaba devorarla por completo. La pregunta quedó en el aire, tensa, llena de misterio y promesas de un próximo encuentro. El grito resonó de nuevo, desgarrador, como un eco que rogaba por ayuda. Clara se sintió impulsada a actuar, aunque su cuerpo se negaba a obedecer. La sombra en el parque parecía moverse con una agilidad sobrenatural, casi como si danzara entre los árboles. Con un esfuerzo titánico, se obligó a dar un paso hacia la puerta. El aire estaba viciado, denso, y cada inhalación le ardía en los pulmones. Debo salir, debo ver qué ocurre, murmuró para sí misma, aunque la duda le corrompía el corazón. No obstante, arrastró los pies hacia el exterior, cada paso era una lucha contra la corriente de su propia vulnerabilidad. Cuando finalmente llegó al umbral de su casa, la luz del día se convirtió en un espectáculo aterrador. El sol brillaba con una intensidad febril, pero donde antes había calidez, ahora solo había un frío helado que llenaba el aire. Clara se echó un vistazo rápido a su alrededor. Los vecinos, usualmente despreocupados, estaban parados en sus jardines, mirándose entre sí con rostros pálidos y preocupados. ¿Vieron eso?, preguntó una mujer de cabello rizado, con un temblor en su voz. ¿Hay algo en el parque? Lo vi, no estaba soñando. Era enorme, murmuró un anciano, mientras un sudor frío comenzaba a cubrir su frente. Una oleada de inquietud la recorrió. Esa sombra. Era como si estuviera viva, como si atrapara cada rayo de luz, absorbiendo todo a su paso. Clara se giró hacia el parque. La figura estaba ahí, palpita y distorsionada, pero parpadeaba como luces de un sueño que se desvanecen. Su corazón estaba en un puño,
El nudo en su garganta se convirtió en un grito apagado al ver que, a sus pies, las hojas secas y el césped parecían marchitarse al contacto con esa presencia. Sudor y desesperación se mezclaban en su frente. ¿Es posible que mis errores de la mañana hayan despertado esto?, pensó, sintiéndose atrapada entre la culpa y el pánico. Se dio cuenta de que cada falta cometida, cada error matutino, parecía haberla conectado a esa fuerza oscura que ahora la contemplaba. Si había un hilo invisible que les unía, la energía de su caos personal había alimentado ese monstruo. Los murmullos a su alrededor crecieron como un eco, reverberando la misma pregunta: ¿qué es eso? Clara, sintiendo los ojos ansiosos de todos a su alrededor, decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Algo le decía que debían unir fuerzas. Tenían que enfrentarse a aquella sombra antes de que devorara más que solo su energía. «Debemos luchar», gritó. Pero justo cuando se disponían a actuar, el viento giró bruscamente, enviando hojas volando por el aire. La sombra dio un paso hacia ellos, como un depredador que se acerca a su presa. Los rostros se volvieron cenicientos, y Clara sintió la soledad del desafío. Todo su alrededor desapareció, sumido en un abismo negro, pero en medio del caos, una chispa de determinación brotó en su pecho. No más errores. Es hora de cambiar nuestras energías. A medida que se alzaba la resolución dentro de ella, una risa resonó desde el interior de la sombra, un sonido burlón y carente de calidez. ¿Crees que podrás detenerme? La voz era claramente humana, pero distorsionada, como un eco de su propio tormento. Con esa risa, el desafío se tornó personal. Clara comprendió que no solo se trataba de enfrentar a la sombra, sino de enfrentarse a todo lo que había dejado que la afectara. El momento había llegado, pero ¿cómo podían combatir algo tan profundo y oscuro que ya había comenzado a infiltrar sus vidas? La respuesta se refugió en un rincón de su mente, mientras la sombra se acercaba cada vez más, amenazando su resolución y su esencia. ¿Y si su poder es más fuerte que yo? La pregunta quedó suspendida en el aire, como la tensión antes de una tormenta. Una risa escalofriante dejó helados a los presentes, como si la sombra estuviera disfrutando del miedo que zumbaba en el aire. Clara respiró hondo, sintiendo cómo el pánico se intensificaba en su pecho. No, no puedo dejar que esto me detenga, pensó. Su mente giraba, buscando estrategias, pero solo llegaba a un abismo de incertidumbre. Si la sombra se alimentaba de su miedo, debía vaciarse de él. «Miren», gritó Clara, intentando enfocar la atención de sus vecinos. «No podemos dejar que nos domine. Confíen en su propia luz. Unámonos». Las palabras eran un grito desesperado, pero resonaron como un eco en el corazón de las personas alrededor. Aunque sus rostros estaban pálidos, algunos comenzaron a asentir. Sin embargo, justo cuando la esperanza empezaba a brotar, la sombra dio un salto. Se elevó, su cuerpo oscuro se retorcía, adoptando la forma de una figura conocida. ¿Crees que puedes unir tus fuerzas con ellos? Yo estoy en su mente, en su dolor. ¿Te conocen? Clara, la voz burbujeó en el aire, enredándose en la brisa. La imagen de caras familiares apareció dentro de la sombra, distorsionadas y llenas de angustia. Eran amigos, familiares, personas que alguna vez le habían sonreído, ahora atrapadas en una pesadilla interminable. Clara sintió un tirón en su corazón. ¿Cómo? ¿Qué has hecho? Has de recordar cada momento en que duden de su valor. Yo estoy allí, alimentándome de sus inseguridades. Te hablaré de sus fallas, una por una. Mientras la sombra comenzaba a relatar los secretos oscuros que ella había querido olvidar, los murmullos se convirtieron en gritos de terror. Las personas temían su propia vulnerabilidad y la sombra lo sabía. Clara, paralizada por la angustia, sintió como las garras del pánico comenzaban a aferrarse a ella también. No. No pueden ceder, exigió. En su interior, la lucha se intensificaba, su propia luz se veía opacada por ese relato doloroso. Las palabras tienen poder, pensó. Si esto era cierto, ella tenía que usar las suyas. Clara cerró los ojos, intentando recordar lo que había aprendido. Debo desmantelar la oscuridad con mi luz, se repitió, con cada palabra empujando su corazón a latir con fuerza. Tú no eres ellos. Son solo sombras de vulnerabilidad. Tenéis el poder de levantarte, gritó, aunque su voz temblaba.
A su alrededor, los vecinos comenzaron a reaccionar, algunas miradas se volvían desafiantes. Clara respiró hondo, probando una estrategia: recuerden sus alegrías, sus triunfos. Recuerden que el amor es más grande que el miedo. El aire pareció temblar, como si la sombra estuviera reaccionando a esas palabras de empoderamiento. Con el corazón encendido, Clara notó que la sombra comenzaba a debilitarse, sus formas contorsionadas se volvían menos definidas. «Sigan, sigan», animó, emocionándose al ver que algunos vecinos se unían a ella, compartiendo sus propias historias de esperanza, pero, a medida que las luces de su determinación comenzaban a brillar, la risa distorsionada se intensificó. «¿Crees que eso será suficiente? Tus palabras son solo un destello y yo soy la noche», resonó con una intensidad palpable. La sombra lanzó un ataque al centro de la multitud, y Clara vio cómo sus amigos retrocedían, sus luces comenzando a apagarse nuevamente, absorbidas. La desesperación cayó sobre ella como un manto pesado. Ante el inminente fracaso, unas palabras resonaron en su mente. «No estás sola», un nuevo brillo la atravesó, recordándole que tenía que actuar, no solo para ella, sino para todos. El momento exigía más coraje del que había creído poseer. Justo cuando se dio cuenta de que había algo más grande en juego, el viento a su alrededor comenzó a girar. Clara levantó la mano, sintiendo que algo estaba a punto de desatarse. La sombra, distrayéndose por la energía creciente, pareció darse cuenta de la inminente tormenta. Lo que empieza como caos puede transformarse en fuerza, se dijo a sí misma. La conexión con sus vecinos se ancló firmemente en su corazón, empujándola hacia adelante. Clara sintió que tenía que descubrir el secreto de esa fuerza interna. ¿Pero cómo lo haré si no sé qué poder guardo dentro? La pregunta flotó en su mente, dejando un eco en el aire de la noche que se acercaba rápidamente. Una decisión crucial estaba a punto de ser tomada. ¿Podría realmente desatar un poder propio que pudiera desafiar a la sombra? El aire cargado con la electricidad del desafío se intensificó a medida que Clara enfocaba su mente. Sentía el frío de la sombra acechante a sus espaldas, pero en su pecho una llama de determinación comenzaba a arder. No podía permitir que esa oscuridad se robara lo que ella y su comunidad habían construido. Respiró profundamente, sintiendo el latido de sus amigos a su alrededor, como un tambor resonante que prometía unidad. «Piensen en lo que han superado», exclamó, con una voz que buscaba atravesar el velo del terror que les envolvía. «Recordemos las veces en que nuestra luz brilló más fuerte que la noche». Clara cerró los ojos, buscando en su interior y tratando de aferrarse a momentos de alegría. Una sonrisa de un amigo, las carcajadas en una fiesta, el abrazo cálido de su madre. Cada memoria era un clavo en el ataúd de la sombra. De repente, la energía de su voluntad pareció palpitar en el aire. Era como si una luz invisible se empezara a materializar a su alrededor. Algunas personas comenzaron a alzar los brazos, cerrando los ojos, liberándose del peso de la desesperanza. Clara sintió que la conexión se fortalecía. Era un pulso colectivo de fe que emergía como un rugido. Hombres y mujeres recordaban sus historias y compartían lo que les hacía sentir vivos. La sombra retrocedía, como si fuera un monstruo debilitándose con cada rayo de luz que se emitía. «Más fuerte», pidió Clara. «Recordad quiénes somos». Y en ese instante, vio cómo sus amigos empezaban a brillar, sus corazones resonando en un mismo latido. Juntos estaban tejiendo un manto luminoso, que envolvía cada rincón de la oscuridad. La figura sombría chilló, intentando romper la unión, tratando de aferrarse a las dudas y los temores. Clara percibió que sus palabras no eran solo sonidos, eran leyendas en construcción, auténticos hilos que unían seres y desterraban miedos. Sin embargo, la sombra no había cedido. En un movimiento repentino, se deslizó hacia Clara, acechando a su alrededor como un depredador hambriento. «Puedes intentar, Clara, pero nunca podrás eliminarme. Soy más que recuerdos, soy dudas latentes, soy el eco del dolor. Nunca podrás ser libre». Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El rostro de la sombra cambió nuevamente, adoptando la forma de su padre, con esa mirada decepcionada que la había perseguido durante años. «¿Ves? No puedes escapar de mí. Yo soy tu eternidad». La angustia la envolvió, pero en ese mismo instante, recordó su propósito. Con el corazón en llamas y la voz firme, se enfrentó a la figura. «No. Tú no eres mi eternidad. Eres solo una parte del camino,
una sombra que no puede definir mi luz. Mi valor superará cualquier miedo que intentes inyectarme. Déjame ser libre. Gritó con toda su fuerza. ¿Podía ser posible que esta batalla decidiera el rumbo de sus vidas? La sombra se sacudió, la lucha interna de las emociones la hacía tambalear. Un destello brillante emergió de su interior, creando una explosión de luz que barría todo a su paso. Clara sintió que se desataban corrientes de energía. Momentos de luz de todos sus amigos se unían a ella, creando un torrente invisible que desafiaba la oscuridad, pero entonces, un grito desgarrador rasgó el aire. Era uno de sus vecinos, que había sido atrapado en las garras de la sombra. Clara se dio cuenta de que, aunque luchaba con todas sus fuerzas, su comunidad también estaba siendo consumida. ¿Podía abrir su corazón aún más? Podía compartir su luz sin límites. Antes de que pudiera tomar otra acción, un vórtice oscuro se formó, amenazando con tragarse a todos. Clara entendió que el verdadero poder no residía solo en su luz, sino en la unidad que habían forjado. La pregunta era, ¿podrían los demás superar su propio miedo y unirse a ella en un acto de amor y fuerza? La sombra se acercaba, mientras su mente flameaba con posibilidades. Pero a medida que el tiempo se deslizaba entre sus dedos, Clara supo que debía decidir. La luz comenzaba a desdibujarse. El momento había llegado, pero la verdadera fuerza que necesitaba estaba por revelar su esencia. ¿Podría ella realmente hacer que todos creyeran en su luz, o tendrían que enfrentar, unidos, la oscuridad que los acechaba? El vórtice oscuro latía con fuerza, como un corazón maligno que se alimentaba del miedo colectivo. Clara sintió como si el suelo temblara bajo sus pies, y una parte de ella quería correr, pero sabía que no podía hacerlo. La luz que habían creado juntos tambaleaba, amenazada por la vorágine que parecía dispuesta a tragarlos. Con una determinación renovada, se volvió hacia sus amigos. ¡Juntos! No puedo hacerlo sin vosotros, gritó, aferrándose a la esperanza que aún tenía. Las caras de su comunidad, algunos con lágrimas en los ojos y otros con un fuego de resistencia, la miraron. Su unión, por más frágil que fuera, era un pilar que debía sostenerse. A medida que la sombra se acercaba, podían sentir el aire volverse más denso, ahogando todo con su frío. Clara dio un paso al frente. Cierra los ojos. Recuerda lo que te hace sentir vivo. Cada risa, cada abrazo. Esas son nuestras armas. Las voces de apoyo comenzaron a resonar entre ellos, formando un eco de fe. Clara sintió un calor crecer en su pecho, una chispa de luz que ansiosamente esperaba ser liberada. Se imaginó a sí misma como el núcleo de una estrella naciente, capaz de iluminar todo a su alrededor. Con cada palabra que pronunciaba, su luz ascendía, y la conexión con los demás crecía. Recordad vuestros sueños. Vuestras esperanzas. Lo que amáis. Mientras hablaba, cerró los ojos, intentando visualizar cada uno de los momentos que habían construido juntos. Las sombras que los rodeaban parecían debilitarse al ritmo de su voz, como si su luz fuera un bálsamo que lentamente curaba heridas invisibles. De repente, un eco profundo resonó entre ellos, un susurro que parecía salir de la propia sombra. ¿Creéis que vuestras ilusiones pueden someterme? Pero yo soy su pasado, su culpa, su desesperanza. La figura tomó formas familiares, rostros tristes que habían marcado sus vidas, amigos perdidos, la incertidumbre del mañana, la traición. El eco amplificó el miedo en el corazón de Clara. Un nudo de ansiedad se formó en su estómago. La sombra estaba jugando con su mente, abriendo viejas heridas. Pero, en lugar de ceder, sintió que esa angustia se transformaba en fuerza. No, no más, murmuró para sí misma. No seré prisionera de ti. Fue entonces cuando, al abrir los ojos, vislumbró algo en la oscuridad, un destello. Una chispa en sus amigos, pequeños destellos de luz que comenzaban a brillar a su alrededor. Era como si cada uno de ellos había recuperado un fragmento de su propia energía, un recordatorio de que estaban juntos en esto. ¡Juntos! ¡Vamos! Clara instó, extendiendo sus brazos. Debemos convertir nuestro miedo en amor. Nuestra luz es más potente que cualquier sombra. Esa idea se esparció como fuego en pasto seco. Clara sintió como cada amigo se unía a la corriente de luz, impulsándola hacia la sombra que resistía. Sin embargo, la amenaza seguía ahí, intentando desestabilizarlos, como un serpiente temible. Y en ese clímax, la sombra avanzó aún más, y en un giro inesperado, uno de sus amigos fue arrastrado hacia la oscuridad.
con un grito desgarrador de horror. ¿Sophie? Clara gritó, el pánico golpeándola como una ola helada. La unión se resquebrajó por un instante, y el tiempo pareció detenerse. Ahora, todo dependía de ella. La decisión estaba ante sus ojos: dejar que la tristeza de la pérdida la consumiera o seguir adelante, creando un camino de luz que pudiera salvar a todos. Como una última luz de esperanza la atravesó, Clara supo que el verdadero enfrentamiento apenas estaba comenzando. Podría encontrar la forma de mantener su conexión con cada uno de ellos y salvar a Sophie, o la sombra celebraría su victoria con una pérdida irreversible. Clara sintió como la oscuridad se cerraba a su alrededor, un peso insoportable que amenazaba con aplastarla. El grito de Sophie resonaba en su mente, exigiendo atención, exigiendo acción. Durante un segundo, todos los rostros familiares a su alrededor se desdibujaron, y solo quedó la sombra, voraz y fría, despojando a su mundo de color y calor. «No puedo dejarte ir». Clara gritó con toda su fuerza, pero el eco de su voz se ahogó en la negrura. Era evidente que la sombra no se detendría. Su energía negativa parecía moverse como un río turbulento, buscando arrastrar todo a su paso. Ella miró a sus amigos, sintiendo la desesperación conectar con sus corazones, creando una corriente incesante de temor y duda. Sin embargo, algo despertó en ella. Necesitaba encontrar una forma de volver a unir sus fuerzas, de no dejar que el miedo la dividiera. Recordó la luz que habían logrado crear juntos. Esa luz no solo era un símbolo de esperanza, era un reflejo de cada uno de ellos, de sus historias entrelazadas, de su amor inquebrantable. En ese momento, comprendió que su conexión era más fuerte que cualquier sombra que intentara separarlos. «Recuerden», Clara exclamó, su voz casi resonando con un nuevo vigor. «No estamos solos. Nos tenemos unos a otros». Con cada palabra, miró a cada uno de sus amigos a los ojos, capturando destellos de luz en sus almas. «Piensen en Sophie. Piensen en lo que hemos construido. Juntos podemos vencer a esta oscuridad». La respuesta fue casi instantánea. Las sombras, que parecían absorber el aire, empezaron a retroceder. Las lágrimas en los ojos de algunos de sus amigos comenzaron a brillar, reflejando su determinación. Uno a uno, comenzaron a unirse, formando una cadena de luces centelleantes. Eran las memorias que Clara había evocado, transformándose en energía positiva. Era una amalgama de amor, valor y fe. «Enciendan esa luz», gritó Clara, y, como si el universo estuviera de su lado, sus voces se elevaron en un clamor unificado. «Por Sophie. Por todos nosotros». La luz se expandió, chisporroteó y creció, iluminando el interior del vórtice. Se sentían más fuertes, más vivos que nunca. Era como si la oscuridad se retorcía, agónica, incapaz de soportar la fuerza de su unión. Sin embargo, en un último intento de recuperar el control, la sombra lanzó una ráfaga de viento helado, intentando romper el enlace formado por sus luces. Clara sintió el frío calar hasta los huesos, pero se aferró al calor de sus amigos, recordando sus risas, sus lágrimas, sus historias. La conexión nunca se interrumpió, y esa unión se reflejó en una destellante explosión de luz que desbordó el vórtice. Pero a medida que la claridad comenzó a anidar en la oscuridad, un susurro desgarrador emergió de la bruma: «No creáis que esto ha terminado. Volveré, y aquellos que no me teman, sufrirán». El eco de la amenaza pulsó en el aire, dejando un estremecimiento en cada uno de ellos. Clara sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. ¿Era eso una advertencia? Las palabras retumbaban con un sentimiento ominoso. A pesar de que habían ganado una batalla, sabían que la guerra estaba lejos de terminar. Sophie seguía atrapada en la penumbra. «No la dejaremos atrás», gritó Clara. Era una promesa, un llamado a la acción. Pero en el fondo, una parte de ella temía que el precio de la luz pudiera ser más alto de lo que estaban dispuestos a pagar. Mientras se adentraban en la oscuridad para rescatar a su amiga, un solo pensamiento la asaltó: ¿qué otro sacrificio tendría que hacer para enfrentar la próxima sombra que venía por ellos? Los ecos de la luz desvaneciendo se resonaban en la mente de Clara mientras descendían en la fría oscuridad. Una sensación de opresión atrapaba su pecho, como si cada paso que daban se convirtiera en un símbolo de su valentía, pero también de su vulnerabilidad. La advertencia de la sombra había dejado una marca indeleble en su espíritu. «¿Y si no podemos encontrar a Sophie?», murmuró Lucas, su voz un crujido en el aire helado. La inseguridad comenzó a sembrar dudas entre ellos, como una niebla espesa que amenazaba con devorarlos.
No podemos pensar en eso, respondió Clara, aunque sus manos temblaban mientras se aferraba a su linterna. Debemos mantener la fe. Ella nos necesita. Mientras la oscuridad los envolvía, Clara de repente se detuvo. Sentía que algo más se movía a su alrededor, algo que no podía ver, pero que podía sentir. Un escalofrío la recorrió de pies a cabeza, y en ese momento, un chillido desgarrador resonó en la distancia. Era Sophie, llamando en su angustia. «Sophie», gritó Clara, su voz quebrándose en la penumbra. El grupo se detuvo, congelados por el sonido. La angustia penetraba el aire, por un instante, todos sintieron como su corazón se alineaba al mismo compás, la preocupación, la desesperación. «¿Qué hacemos?», preguntó Ana, su expresión marcada por el miedo. «Vamos hacia ella», ordenó Clara, su voz era una mezcla de determinación y desafío. «No nos detendremos. Nosotros somos la luz». Atravesaron la negrura mientras las sombras parecían formar formas grotescas, intentando engañarlos y hacerlos dudar. Clara recordaba la advertencia, se preguntaba qué sacrificio significaría llevar luz a Sophie. Mientras avanzaban, una nueva estela de murmullos surgió a su alrededor. Como si la sombra estuviese hablando, cada palabra pareciendo una maldición, un intento de sembrar la discordia entre ellos. «¿Por qué lo hacemos?», resonó nuevamente la voz de Lucas, ahora llena de temor. «Podríamos quedarnos a salvo, lejos de todo esto». «No», Clara replicó, con fuerza. Su mirada se endurecía mientras el miedo brillaba en los ojos de sus amigos. «Si nos rendimos, perderemos a Sophie y a nosotros mismos. El miedo no puede ganar». El grupo continuó. Sin embargo, la oscuridad comenzó a emanar un aura más pesada. Los rostros familiares comenzaron a difuminarse en sombras, sus expresiones transformándose en máscaras de duda. Cada paso que daban parecía atraer más miradas chilling sobre ellos. Clara sintió que la desesperación intentaba romper su conexión, un golpe violento hizo eco a su alrededor, y una sombra oscura, más sólida que todas las demás, emergió del abismo. Su forma era indescriptible, una amalgama de respaldos, figuras alteradas de sus miedos más profundos. Clara sintió una opresión en su pecho, los recuerdos de traiciones pasadas, de pérdidas, brotaron fuertemente en su mente. Si en algún momento había creído que el miedo podía ser su enemigo, ahora sabía que era su maestro. «Clara, cuidado», gritó Ana, mientras la sombra avanzaba, listándose para embestir. Ella se armó de valor, debían encontrar la luz en sí mismos, tenían que unirse una vez más. «Recuerden por qué estamos aquí», y gritó. «Sophie está contando con nosotros». Las palabras resonaron en el aire, obligando a sus amigos a recordar lo que habían enfrentado juntos. Pero la sombra, sabiendo del poder de su conexión, lanzó una ráfaga de oscuridad que golpeó a Clara con el peso de un océano. La hizo caer de rodillas. Con cada aliento, la lucha se intensificaba, y, aún así, un mensaje apareció en su mente: la luz se mantiene viva en los corazones, en la unión. ¿Podrían recuperar su fuerza? La cuestión seguía flotando en el aire, el tiempo presionando. Sintiéndose perdida, se encorvó, pero justo antes de rendirse, vio un destello en esa penumbra. La esencia de Sophie, brillando, luchando. «Sophie», gritó Clara con todas sus fuerzas, y la luz parpadeante pareció temblar, una chispa de esperanza. Entonces, Clara supo que la verdadera batalla estaba llegando. ¿Podrían las luces de sus corazones brillar lo suficiente para vencer a la sombra y rescatar a su amiga? La pregunta se mantuvo en el aire, un filo afilado de incertidumbre, mientras la oscuridad volvía a cerrarse, ansiosa por acabar con ellos. Clara respiró hondo, sintiendo como el frío se filtraba por su piel, como un recordatorio constante de lo que estaba en juego. La imagen de Sophie, atrapada en la oscuridad, ardía en su mente. «Debemos seguir», gritó, y avanzó a pesar de la presión que la sombra intentaba ejercer sobre su voluntad. Ana y Lucas la siguieron, tambaleándose un poco pero sin rendirse. Las sombras se retorcían a su alrededor, susurros hirientes flotaban en el aire, resonando en sus conciencias. «¿Crees que vale la pena arriesgarse tanto por ella?», preguntó Lucas, su voz casi un alarido entre la incertidumbre. «¿Qué pasará si no la encontramos?». Clara se volvió, sus ojos brillando con la intensidad de la luz que su corazón intentaba mantener. «No podemos abandonarla. Cada segundo que pasa, ella está sufriendo. Debemos ser más fuertes que esto».
Un nuevo grito desgarrador llegó a sus oídos, un eco de desesperación que hizo vibrar sus cuerpos. Era Sophie. El grupo, ahora imbuido de un propósito renovado, se adentró más en la negrura. Pero a medida que avanzaban, las sombras se volvían más reales, más palpables, como si el mismo aire estuviera cargado de sus miedos. Justo cuando creían que todo estaba perdido, Clara sintió un tirón en su pecho. Sophie gritó de nuevo, su voz resonó con más fuerza, desdibujando un poco las sombras que les rodeaban. Una chispa de luz surgió en la distancia, un destello de esperanza que iluminaba el camino. Clara sintió que algo la empujaba a seguir. En ese momento, la sombra más oscura dio un paso adelante, su forma tomando un rostro, un regreso a los recuerdos de sus peores temores. ¿Por qué luchan?, preguntó. Su voz era como un susurro serpenteante. No encontrarán a Sophie. La oscuridad siempre gana. ¿Ves? Es en lo que confías, en tus más íntimos fracasos. Clara sintió que su corazón se aceleraba. No eres más que una ilusión, replicó, su voz temblando pero firme. No te creo. Sophie está ahí afuera, y vamos a salvarla. La sombra se rió, un eco profundo que resonó por el túnel. ¿De verdad crees que tu amistad puede vencer la oscuridad? La luz es un espejismo, una trampa. Tus lazos solo te arrastran más profundo. Cállate, gritó Ana, dando un paso al frente, finalmente sintiendo el ardor en su interior. Nuestra conexión es más fuerte que tus mentiras. La sombra pareció tambalearse ante su desafío, pero aún así retrocedió, dejando escapar un alarido desgarrador. Clara comprendió que estaban lidiando con algo mucho más grande que ellos, un ser que se alimentaba de sus miedos y dudas. Recuerden quiénes somos. Ustedes son mi familia, y juntos podemos vencer esto. La luz de Sophie parecía más cerca, como un faro en la tormenta, y mientras Clara la visualizaba, sintió como las sombras comenzaban a dispersarse, aunque solo ligeramente. Para vencerse a sí mismos, debían enfrentar lo que llevaban dentro. El camino hacia la luz no siempre se ve claro, murmuró Lucas, ya más seguro. Pero lo que compartimos es lo que nos fortalece. Nunca había creído tanto en nosotros. Con cada palabra, la intensidad de su conexión empezaba a brillar, iluminando la penumbra. La sombra comenzó a desvanecerse, pero todavía estaban lejos de la victoria. La lucha interna comenzó a calar en todos ellos, una batalla que retumbaba en sus almas. ¿Qué hay de sus pesadillas, Clara?, preguntó Ana, su voz chisporroteando con duda a pesar de todas sus convicciones. ¿No sientes miedo por lo que puede suceder si fracasamos? Los latidos de su corazón retumbaban en sus oídos, y un pálpito de pánico nacía. Lo siento, pero no puedo dejar que el miedo me venza. Sin embargo, la sombra aún acechaba, acechante y provocadora. Era momento de la verdad. Clara sintió que la fuerza de sus amigos la rodeaba, como un escudo que trataba de protegerlos de la próxima embestida. ¿Qué harían cuando la sombra lanzara su ataque final? ¿Estarían preparados para recibir el último golpe? La oscuridad avanzaba, ansiosa por acabar con la chispa que todavía ardía en sus corazones. La pregunta vibraba en el aire, llena de un pánico palpable. ¿Era suficiente su amor y unidad para llevar luz a Sophie y salvarse a sí mismos? La sombra lanzó un grito aterrador que reverberó a través de la oscuridad, como si el mismo suelo temblara ante su presencia. Era un alarido que parecía penetrar en sus seres, buscando arrancarles la última brizna de valor. Clara, sintiendo como su corazón latía desbocado en su pecho, se aferró a la mano de Ana. Nunca habían enfrentado algo así, y la atmósfera estaba cargada de una tensión insoportable. No, 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 murmuró Lucas, temblando. No podemos sucumbir ahora. Su voz se quebró, y los ojos de Clara se llenaron de lágrimas al ver el miedo reflejado en su amigo. Era de esperarse, la sombra no solo era una manifestación de oscuridad, era una encarnación de sus propias inseguridades. Juntos somos fuertes, exclamó Clara con más convicción de la que sentía. Pero en su abdomen, un nudo de incertidumbre crecía. Mientras la sombra avanzaba, tan imponente como un tsunami oscuro, la luz que creyeron ver se desvanecía y con ella su esperanza. De pronto, un nuevo eco resonó, el grito de Sophie. Esta vez, no era solo desespero, sonaba como un llamado claro, un faro en medio de la tormenta nebulosa. Clara. Ayúdenme. El sonido penetró profundamente en sus almas, despertando sus instintos más primitivos de protección. Era el lazo que necesitaban, era su fuerza.
Sophie, gritó Ana, su voz resonando con un nuevo empuje. Era como si su grito le diera vida a la luz que habían perdido. Clara sintió que una oleada de energía emanaba de su interior, una bola de fuego que empujaba las sombras a un lado. La luz en su pecho se encendía, reflejando la determinación compartida. Vamos, no estamos solos, dijo Clara, y el eco de sus palabras resonó entre ellos, un constante recordatorio de la unión que formaban. Al instante, la sombra se detuvo, titubeando al enfrentar la excitante fuerza de su conexión. ¿Qué es esto? ¿Creen que su amistad puede detenerme? Su voz se tornó burlona, pero había una sombra de temor en su tono. La oscuridad no sabía cómo lidiar con esa luz, y eso los impulsó aún más. Es nuestra amistad, no puedes romperla, gritó Ana. La negrura pareció temblar ante su declaración, y una pequeña franja de luz se abrió entre ellos y la sombra. Era el momento que necesitaban. Corramos hacia Sophie, propuso Lucas, tomando a Clara del brazo. No hay tiempo que perder. Sin pensarlo más, el trío comenzó a correr. La negrura trataba de envolverlos de nuevo, pero esta vez, llevaban una llama encendida en sus corazones, cada paso era una lucha, pero a medida que avanzaban, la oscuridad retrocedía, como si les tuviera miedo. Las risas y los recuerdos compartidos entre ellos comenzaron a fluir, fortaleciendo cada uno de sus movimientos. Clara recordó días de sol, risas interminables y promesas de estar siempre juntos. Esa energía pulsante les otorgó un impulso renovado. Cuando finalmente llegaron a una salida, la visión de Sophie atrapada en una esfera de oscuridad se presentó ante ellos, y Clara sintió como la luz del amor y la amistad se transformaba en una energía palpable. Sin pensarlo, levantó la mano y esa chispa de luz comenzó a brillar más fuerte, como un rayo que atravesaba la negrura. Sophie, aguanta, gritó, mientras extendía su mano hacia ella. Pero la sombra se abalanzó, buscando su último intento de atacar. Eso no lo permitiré, rugió con furia, chocando con la energía que brotaba de Clara. Ambos se enfrentaron en un estallido de luz y oscuridad. La explosión resonó, y Clara sintió que su cuerpo era sacudido. Pero en medio de esa batalla, sabía que había una elección que hacer. De repente, se dio cuenta de que el poder no solo provenía de su unidad, sino también de su capacidad de confrontar sus propios temores. No eres más que miedo, gritó Clara, y en ese instante, la sombra se tambaleó. La luz brilló con más intensidad, rompiendo las cadenas del pánico. Pero sería suficiente. En la oscura vorágine de energía, Clara sintió un tirón en su ser. Y en ese segundo de vulnerabilidad, la realidad comenzó a distorsionarse. ¿Qué hay detrás de esta sombra? ¿Qué otras verdades se esconden? La pregunta flotaba en su mente mientras la batalla continuaba, dejando una atmósfera cargada de incertidumbre. El destino de Sophie pendía de un hilo. ¿Tendría Clara el poder de desmantelar la oscuridad? ¿O habría más secretos que desvelar en este juego mortal? Clara sintió el frío de la sombra acercándose, una opresión en su pecho que prometía engullirlo todo. Era como si el aire a su alrededor se volviera denso, pesado, mientras sus pensamientos se precipitaban en una tormenta de miedo y determinación. Sophie estaba ahí, sufriendo. Debo salvarla, gritó, y con esa declaración, algo dentro de ella comenzó a despertar. La luz que había brillado en su interior se intensificó. Se dio cuenta de que no podía dejar que el terror de la sombra la paralizara. No soy solo yo, reflexionó. Nosotros somos más fuertes juntos. A su alrededor, vio a sus amigos, sus rostros marcados por el miedo, pero también por la esperanza que apenas comenzaba a brotar. Recuerden por qué estamos aquí. Sophie nos necesita, exclamó, su voz resonando con una fuerza renovada. Ana y Lucas, sintiendo el ardor en la voz de Clara, hicieron caso a su llamado. ¡Unámonos!, gritaron juntos. La conexión entre ellos se volvió palpable, un lazo de energía que parecía bailar en el aire, brillando con una luz cálida que desafiaba la oscuridad. Las sombras, al darse cuenta de la unión entre ellos, comenzaron a tambalearse, temerosas de aquella fuerza. Yo soy la oscuridad que se alimenta de sus miedos, rugió la sombra, su voz distorsionada, pero Clara, sintiendo como su corazón latía con más fuerza, replicó, no eres nada sin nosotros. Nuestro amor y amistad son más poderosos que tu oscuridad. Cada palabra que salía de su boca era una flecha directa a la sombra, que retrocedía, presa del pánico. Era el desafío que necesitaban. Entonces, Clara dio un paso más, buscando al corazón de la oscuridad.
Ella podía sentir cómo el frío se apoderaba de ella, pero algo más ardía el calor de sus amigos, ese calor que los había unido en los momentos más oscuros. La imagen de Sophie apareció en su mente, dulce y risueña, llenándola de una energía inquebrantable. «Podemos resolverlo». «Sophie nos espera», gritó, mientras avanzaba, llevando a sus amigos en su andar. Una explosión de luz brotó de sus corazones en un momento crítico, iluminando el sendero hacia Sophie. «Vamos», aulló, y todos corrieron en sincronía hacia la esfera donde Sophie estaba atrapada. El brillo comenzó a rebotar entre ellos como un rayo de sol atravesando la tormenta. «Sophie, estamos aquí», y gritó Ana, alzando los brazos hacia su amiga. La sombra, temblando, intentó lanzar un último ataque. «No. No pueden». «No lo permitiré», bramó, pero el poder de la unión de Clara y sus amigos había cobrado vida propia. La luz se expandía, como si todo su amor se uniera en un torbellino hirviente. Cuando finalmente llegaron al borde de la oscuridad que aprisionaba a Sophie, Clara extendió sus manos hacia la esfera. Un destello de luz comenzó a emanar desde su interior mientras sus amigos le seguían. «Sophie. Tómalo. Siente nuestro amor». Clara gritó, y en ese momento, todo se concentró en un solo punto. Una explosión de energía surgió, envolviendo a Sophie. Allí estaba, brillando intensamente mientras la sombra a su alrededor se desvanecía en una ráfaga de oscuridad descontrolada. Clara sintió un alivio inmenso al ver a su amiga libre, iluminándose con la misma luz que había comenzado a desmoronar la oscuridad. La sombra rugió, pero el sonido fue reemplazado por un susurro cada vez más tenue. «No, no puede ser». La luz de la unión fue implacable, y en un instante, la sombra se desmoronó, desintegrándose en el aire. Una inmensa calma llenó el lugar, dejando un espacio vacío que antes estaba repleto de miedo. Sophie aparece, confundida pero caliente de amor. Las lágrimas de Clara se convirtieron en risa, mientras abrazaban a su amiga, aliviados de que estaban juntos nuevamente. Lo logramos», murmuró Lucas, y cada uno sintió ese peso que antes los había aplastado, desaparecer. Mientras regresaban a la luz, comprendieron que no solo habían enfrentado una sombra palpable, sino que también habían iluminado sus propios miedos. El verdadero poder que los unía era su amor y su amistad, dispuestos a enfrentar la oscuridad. En cualquier forma que tomara. Días después, Clara se despertó en la misma habitación, pero esta vez el aire estaba lleno de luz. Se miró al espejo y la sonrisa en su rostro era el reflejo de la paz. Habían vencido, y aunque sabían que no siempre sería fácil, una certeza la llenó. «Nunca más estaré sola», la vida continuó, pero con un nuevo propósito: cuidar su energía, su conexión y sobre todo, a sí misma, pues había aprendido que el verdadero poder de la luz se encontraba en la comunidad y en el amor que se compartía. Así, Clara y sus amigos abrazaron cada nuevo día, llevando en sus corazones una chispa de luz, lista para brillar ante cualquier sombra que pudiera amenazar su hogar. Y con esa certeza, se despidieron de esa oscuridad, sabiendo que juntos podrían enfrentar cualquier desafío que viniera. Ahora, sé tú parte de esta comunidad. No esperes ningún segundo más. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte más historias exclusivas. Dale like ahora y ayuda a alimentar el algoritmo que nos permite seguir creando. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final épico. Y comparte este vídeo con al menos 5 amigos que también necesitan ver esta increíble conclusión. Esta es la oportunidad de mostrar tu apoyo.